Bueno, mi nombre es María y voy a presentar una sesión bibliográfica sobre el consumo de alcohol en el embarazo y las patologías que puede acarrear en el recién nacido. Bueno, voy a introducir un poco pues, el consumo de alcohol en nuestro país, las enfermedades con las que se puede relacionar. Luego voy a hablar de los trastornos del espectro alcohólico fetal, poniendo un poco la prevalencia y qué es lo que pueden presentar estas personas. Y después voy a hablaros de diferentes estudios que he leído. Normalmente, bueno, siempre a las embarazadas se les ha aconsejado que no consuman nada de alcohol ni antes del embarazo, ni durante, ni después en la lactancia. Pero esto está justificado, tenemos motivos que digan que la embarazada no puede beber nada de alcohol. Pues la razón, o sea, la respuesta es no sabemos si bebiendo algo de alcohol pueden haber efectos o no bebiendo nada, no hay nada, no se sabe. Entonces, como todavía no hay respuesta para esta pregunta, no se establece un nivel seguro de consumo de alcohol durante el embarazo y por eso las guías clínicas de muchos países recomiendan a las gestantes no consumir nada de alcohol. Los objetivos que pretendo en esta sesión es averiguar si la exposición baja o moderada a alcohol durante el embarazo produce efectos deleterios en el desarrollo físico y neurosensorial de los niños y, por otra parte, concienciar a los profesionales de la importancia de controlar los factores medioambientales como medida de prevención ante posibles morbilidades futuras. Para ello voy a relacionar, he leído 3 estudios que relacionan el consumo de alcohol antes y durante el embarazo con el perímetro cefálico, el peso, la inteligencia, la atención y la función ejecutiva de los niños. Para empezar, hablando un poco del alcohol, sabemos que es una sustancia soluble en agua e insoluble en grasa, por lo que atraviesa la barrera hematocefálica, la barrera fetoplacentaria y luego pasa a la leche materna. Es un depresor del sistema nervioso central y debido a nuestra cultura pues hay un panorama de permisividad hacia el consumo de estas bebidas alcohólicas, por lo que el alcohol ocupa el primer lugar en el ranking de sustancias adictivas consumidas en el mundo. El patrón de consumo que está en nuestro país es el consumo mediterráneo, en el cual el consumo o mayor consumo de bebidas alcohólicas se produce en actividades sociales, pues en reuniones con familiares, con amigos, con compañeros, sobre todo a través del sector hostelero. Y por otra parte, he de decir que no está concentrado en el fin de semana, sino que durante la semana pues todavía se ingieren algunas cantidades de alcohol. Este patrón de consumo dista bastante de los países del norte, por ejemplo, en los que el mayor consumo de alcohol se realiza en el hogar. España es uno de los principales productores y consumidores de bebidas alcohólicas, aunque dentro de la Unión Europea ocupa los puestos más bajos de consumo abusivo. La ingesta de alcohol se ha relacionado con diferentes enfermedades. La primera de ellas es el cáncer de todos estos órganos que aparecen aquí y casi están la ingesta de bebidas alcohólicas con la aparición de cáncer es una relación casi lineal dosis dependiente, que no depende del patrón de consumo de alcohol. En cambio, en las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo en la hipertensión o en las arritmias, sí que importa el patrón de consumo, en el que es consumo ocasional excesivo. En cuanto al infarto cerebral hemorrágico, se ha visto que en hombres que ingieren alcohol, aunque sea de manera leve, sí que hay aumento del riesgo. En cambio, en mujeres, si consumen menos de 40 gramos por día, puede tener algún efecto protector. También está establecida la relación entre cirrosis hepática e ingesta alcohólica, que también depende del volumen y no depende del patrón de consumo. En cuanto a los efectos de la exposición prenatal, pues se puede producir aborto espontáneo o bajo peso al nacimiento, que es algo de lo que voy a hablar más adelante, y también es conocido que es una de las principales causas de pancreatitis aguda y crónica. También el consumo de alcohol está relacionado con bastantes patologías psiquiátricas. Y en cuanto a los efectos protectores, se ha visto que un consumo leve moderado puede proteger en cuanto a diabetes, ictus isquémico y colelitiasis, y en la enfermedad coronaria solo si el consumo es moderado. El alcohol también puede afectar al ambiente familiar y del trabajo, provocando accidentes laborales, asesinato laboral. También está relacionado con un 30 o un 50% de los accidentes de tráfico y el consumo de alcohol hace que se puedan cometer más actos suicidas u homicidas. Aquí presento un gráfico o esquema en el que se muestra el consumo
global de alcohol, si vemos en Europa tenemos el mayor porcentaje con un 66,4% de bebedores actuales, seguido de América en el que es un 61,5%. La región del mundo que tiene más abstemios es aquella en la que se practica la religión musulmana. Y ya adentrándonos en los trastornos del espectro alcohólico fetal, estos son efectos directos producidos al embrión y feto en el desarrollo por el consumo materno de alcohol durante la gestación y posterior lactancia. Se ha visto o calculado una prevalencia en Estados Unidos y países del norte que ronda un 2 a un 5%, pero está muy dependiente de los grados y patrones de consumo de las sociedades. A su vez, estos grados y patrones de consumo en cada sociedad dependen del estatus socioeconómico, de la existencia de otras patologías, como por ejemplo la malnutrición, o del consumo junto con otras sustancias, como por ejemplo el tabaco u otras drogas ilegales. ¿Qué pueden presentar las personas con trastorno del espectro alcohólico fetal? Pues problemas físicos como características faciales anormales, cabeza pequeña, estatura más baja que el promedio o bajo peso corporal. El síndrome alcohólico fetal, entre otras cosas, se caracteriza por esta facies tan característica, en la que destaca el pequeño perímetro cefálico, filtrún alargado y labio superior fino. También pueden presentar problemas cognitivos y de conducta, entre ellos pues todos los que aparecen aquí: conducta hiperactiva, mala memoria, problemas en el aprendizaje, retrasos en el habla y el lenguaje, y también pueden presentar otros problemas, como problemas de succión y de sueño en los bebés, problemas en la audición y en la vista, o problemas cardíacos, renales y óseos. Vale, y ahora ya empezamos con el primero de los estudios que he leído, que compara la ingesta de alcohol con la inteligencia, la atención y la función ejecutiva de los niños hasta 5 años. Es un estudio observacional longitudinal y prospectivo con una muestra de 1.628 parejas de padres e hijos seguidos desde 1997 a 2003. Entre los criterios de exclusión están la imposibilidad de hablar danés, bueno, es un estudio hecho en Dinamarca, no sé si lo he dicho, y los criterios de exclusión está la imposibilidad de hablar danés, la alteración en la capacidad de oír y o ver, el embarazo gemelar o condiciones que impliquen retraso mental, como por ejemplo la trisomía del par 21. Antes del parto se les entrevistó a las madres entre la semana 14 y 20 de gestación para averiguar el consumo de alcohol en el número de bebidas ingeridas por semana. 4 o 6 semanas antes de que los niños cumpliesen 5 años, se les pasó un cuestionario sobre el desarrollo y salud general de los niños, así como las características del estilo de vida de los padres. Y al cumplir 5 años se les evaluó tanto a las madres como a los hijos. Las variables resultados que se estudiaron en los niños fue la inteligencia y la atención, con 2 cuestionarios pasados por psicólogos profesionales, y la función ejecutiva con el BRIEF, un cuestionario de 86 ítems que pasaron los padres. También se les ofertó pasarlo a los profesores, pero estos rechazaron participar. Estas son estas son todas las covariables que estudia, o sea, que compara también el estudio, por ejemplo, la edad materna, o el estado de ser fumadora o no, el ambiente familiar del niño, el estado civil de los padres, la salud, las condiciones generales o las medicaciones prescritas. Y aquí están los resultados. La verdad es que se ve un poco mal, pero bueno. En esta primera parte las variables no están ajustadas, aquí están ajustadas por variables de confusión y aquí por potenciales variables de confusión. Vemos que en todos los casos el valor de P es mayor, 0,44, 0,63, con resultados no estadísticamente significativos, y también estudia la media de las diferencias, y en el intervalo de confianza siempre aparece el valor 0. Los resultados pues son que el 31,4% eran fumadoras durante el embarazo, el 69% de las madres admitió al menos una borrachera en el embarazo precoz. Borrachera quiere decir mayor o igual a 5 bebidas consumidas en un corto periodo de tiempo. Y los resultados finales, que la ingesta de alcohol y el desarrollo sensorial no están estadísticamente significativos. El segundo estudio trata sobre el peso y la ingesta de alcohol. Es, al igual que el otro, un estudio observacional longitudinal y prospectivo con una muestra de 263 parejas de madres e hijos, y no constan criterios de exclusión. Se les entrevistó a los 4 meses y otra entrevista a los 8 meses, y se vio que la ingesta de alcohol disminuye drásticamente después de la concepción. Como medida de consumo alcohólico se
estableció el A-Score, bueno, una media diaria de onzas de alcohol puro consumidas, el A-Score, que si es de 1 significa que han bebido 2 onzas de alcohol de una graduación del 50% en el día. Y estudió estas 7 variables, pues el A-Score, que es el consumo de alcohol, la edad de la madre, el número de cigarrillos diarios consumidos, la altura, la paridad, la edad gestacional y el sexo. Estos son algunos datos demográficos del estudio, en el que vemos que hay un mayor porcentaje de mujeres blancas, con un 94%, un 39% son fumadoras, y en las medias del A-Score, antes del embarazo es de 0,64, en el embarazo temprano, antes de los 4 meses, 0,24, y en el embarazo tardío, 0,27. Y estos son los resultados. Bueno, la edad materna no está significativamente relacionada con el peso al nacer, por lo que se quitó de las ecuaciones y se volvieron a recalcular. Y aquí vemos que sí que hay una relación estadísticamente significativa entre el consumo de alcohol y la disminución del peso, menos en el embarazo temprano, y puede verse al reducido número de mujeres con alta puntuación al reducido número de mujeres con altas puntuaciones en el A-Score. También podemos ver que el número de cigarrillos está significativamente relacionado también. Concluye el estudio que antes del embarazo, o sea, la ingesta de una media de 1 onza de alcohol diaria antes del embarazo disminuye el peso al nacer en 9,8 gramos y en el embarazo tardío de 160 gramos. Hay ciertas debilidades en el estudio, como por ejemplo que la muestra es pequeña y que no se ha tenido en cuenta ni el peso materno antes de la gestación ni la ganancia de peso durante el embarazo. Y como último dato, pues ver que la asociación entre el consumo de alcohol y disminución del peso al nacer es independiente del tabaquismo materno, así como la edad, la altura, la paridad, la edad gestacional y el sexo del bebé. Y por último, un estudio que intenta relacionar el perímetro cefálico con el consumo o exposición a alcohol, tabaco y otras drogas ilegales. Es, al igual que los otros, un estudio observacional longitudinal y prospectivo con una muestra de 419 recién nacidos del área 1 de la región de Murcia, seguidos entre 2009 y 2010. Es un estudio que se hizo en la Unidad de Salud Medioambiental de allí de La Risaca. Los criterios de exclusión son el embarazo gemelar, el aborto, alumbramiento, feto muerto, prematuros menores de 37 semanas, ingreso en la unidad de neonatos en las primeras 72 horas de vida. En cuanto a la relación entre perímetro cefálico y masa cerebral, pues hay varios determinantes de perímetro cefálico, entre ellos el grosor de la piel, los tejidos blandos o los huesos, las estructuras intracraneales, la capacidad de las suturas para expandirse, los factores genéticos, la forma de la cabeza. Por ejemplo, un perímetro de una cabeza dolicocefálica pues podrá ser mayor que un perímetro en la cabeza braquicefálica. También importa la presentación, la vía del parto y si el parto ha sido instrumentado o no. Hay factores medioambientales que también tienen importancia o que se relacionan con el perímetro cefálico, como por ejemplo el estado de nutrición de las madres o las infecciones TORCH, y también la morbilidad neonatal y la enfermedad crónica. La medición del perímetro cefálico constituye el método más sencillo disponible que contribuye a evaluar el desarrollo del sistema nervioso en el neonato y constituye el parámetro de crecimiento más importante para predecir el neurodesarrollo posterior. Se correlaciona con el volumen de sustancia gris y blanca, y el valor predictivo de retraso mental pues depende de la magnitud de la desviación respecto a la media. Para ver el consumo de estas sustancias para este estudio se pasó la hoja verde, que es un instrumento que se utiliza allí mucho en medicina medioambiental, pues que intenta ver la exposición a tabaco de las madres, tanto en el periodo pregestacional como durante el embarazo, también el consumo de alcohol y el consumo de otras drogas. Esta hoja fue pasada a todas las madres por una enfermera especializada con formación y experiencia en salud medioambiental y comunicación de riesgo. Estos son algunos de los resultados sociodemográficos. Pues aquí podemos ver la etnia o la raza de las madres, el nivel educacional, los ingresos netos, el tipo de embarazo o si el embarazo estaba siendo buscado o no. Y bueno, en cuanto a los resultados, pues se vio que un 62% de las mujeres eran fumadoras, que un más del 70% de las madres consumían alcohol en el periodo periconcepcional, y estos son unos resultados bastante interesantes. Se encontró que el consumo de alcohol aumenta con mayor nivel educacional del padre y de la madre, con mayores ingresos netos, y que el consumo de alcohol de la madre aumenta con el consumo paterno de alcohol. Y el consumo de tabaco disminuye con el mayor nivel educacional tanto del padre como de la madre, como los ingresos netos.
también se vio que las nativas españolas consumen más alcohol y tabaco que las madres de otro origen. Y se vio también que los predictores más importantes del perímetro cefálico son el consumo de alcohol y la radiación ionizante. En este diagrama podemos ver que hay una relación negativa débil entre el consumo de alcohol y el perímetro cefálico. Si trazamos una recta en la que no hubiera relación, vemos que se concentran más puntos por debajo de esa línea. Y en cuanto a la discusión, pues la radiación ionizante en la gestación, sobre todo en la organogénesis, está asociada a la disminución del perímetro cefálico. Este estudio analizó sobre todo el consumo leve o moderado, ya que solo 5 madres consumían entre 10 y 25 gramos al día. Se vio, como en el estudio anterior del peso, que la ingesta de alcohol disminuye desde la etapa periconcepcional hasta cuando la mujer ya se encuentra embarazada. Es interesante decir, bueno, como he dicho antes, que las madres con alto nivel educativo e ingresos netos beben más y fuman menos, y que el padre no beba es importante, ya que mejora el esperma y la madre bebe menos. En cuanto a las conclusiones de la sesión, pues podemos decir que el consumo de alcohol es un hábito culturalmente aceptado, que hay un panorama de permisividad hacia el consumo de bebidas alcohólicas, que tiene bastantes efectos sobre la salud, y desde que la mujer conoce que está embarazada, el consumo disminuye en gran magnitud. Están demostrados los efectos del consumo elevado en el desarrollo físico, pero son necesarios más estudios que investiguen la relación entre el consumo bajo o moderado de alcohol antes y durante el embarazo con el desarrollo neurosensorial y con el desarrollo físico. Esta es la bibliografía que he utilizado. Muchas gracias.